Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Moreno y estaré hablando sobre la carta encíclica que escribió el Papa Juan Pablo II a los obispos de la Iglesia Católica sobre la relación que hay entre la fe y la razón. Específicamente estaré hablando sobre el capítulo 2 y 3. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. Entonces, primero tenemos el capítulo 2. Este tiene el título de Credo Intellegam, que conocido en español es creer para poder entender. Entonces, este primer capítulo tiene dos acápites. Está el primero que habla sobre la sabiduría, todo lo sabe y entiende, y el segundo que dice, adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia. Entonces, básicamente en este segundo capítulo se habla que según la Sagrada Escritura, o como la conocemos coloquialmente, la Biblia, nos relata con hechos el vínculo existente entre la razón y el conocimiento de la fe. Incluso, según la carta encíclica Fides Ratio por el Papa Juan Pablo II, se demuestra que en algunos de los libros del Antiguo Testamento cristiano en realidad existe esta correlación entre la fe y la razón. Y a la vez expresa que la razón y la fe, aunque tengan ideales diferentes, una depende de la otra. Importante hacer hincapié que en este capítulo posteriormente se expresa la idea de que el fruto principal entre esta conexión de la razón y la fe es lo que se llama o existe como el temor de Dios. Esto se expone a que básicamente gracias a la conciencia del ser humano y al raciocinio, este se da cuenta de que en realidad existe una divinidad, una eminencia mayor a nosotros, a la cual nosotros coloquialmente le llamamos Dios. Y básicamente nos tenemos el raciocinio de saber que en realidad este Dios nos pasa su trascendencia soberana y nos ayuda a adquirir sabiduría e incluso muchos de los conocimientos que logramos tener en toda nuestra existencia. Por consiguiente, a todo lo mencionado, la sabiduría que guarda la religión sobrepasa cualquier límite cultural que se busque imponer. Por lo tanto, obliga al ser humano a expandir su mente, sus conocimientos y por ende su sabiduría. De este modo, la relación entre la fe y la razón se encuentra en la predicación pues, de la religión cristiana, es decir, todo lo que tenga que ver con el teocentrismo, poniendo a Dios como el centro del universo. Ya obviamente más adelante pues se relaciona un poco también al androcentrismo. Y es, vamos a decir, una combinación entre que Dios es el centro del universo, pero que el ser humano va a su lado. Entonces, por lo tanto, a pesar de que existe esta frontera entre la fe y la razón, se puede ver que en un espacio y en algún momento estas se encuentran. Ahora pasamos al capítulo 3 que es titulado Intellego ut credam, que en español sería conocido como entender para poder creer. Entonces, este tiene dos acápites, igual. El primero es Caminando en busca de la verdad y el siguiente se llama Facetas que pasa el hombre. Entonces, básicamente esto nos explica la idea de que el ser humano es caracterizado por ser un fiel creyente a la divinidad, tanto así que se ha dado la tarea a sí mismo de crear monumentos y estatuas, que es la que vemos en nuestro día a día, dándole esa veracidad a muchos seres que supuestamente existieron, aunque nosotros como humanos no sabemos si en verdad existieron. A partir de esto también el Papa Pablo II considera a Dios como un ser trascendente y como creador del todo. Esto se explica además en el Génesis, es el primer capítulo de la Biblia. Por otra parte, el apóstol, el mismo padre, resalta que lo más penetrante dentro del corazón del hombre es el deseo que tiene por saber si en verdad existe esa presencia de un ser divino, el que llamamos Dios. A la vez, las creencias que tiene cada ser humano pues son profundas y son únicas, es decir, que la misma creencia que tenga yo puede que no la tengas tú. Por ende, de acá surgen incluso las diferentes religiones y este tipo de debates pues del que estamos hablando ahora mismo, esa correlación entre la fe y la razón. Además, se puede considerar que los conocimientos que adquirimos alrededor de nuestra vida, eh, pues además de ser pues por el mismo raciocinio que tenemos nosotros como personas, son por las experiencias
y además la sabiduría que nos da Dios, que fue explicada en el segundo capítulo. Entonces, con esto podemos recapitular en el hecho de que el ser humano siempre trata de buscar la verdad en todos los sentidos. Por eso, pues quiere buscarle incluso el sentido a la vida, que esto acá se relaciona un poco con lo que es conocido como el existencialismo. Entonces, básicamente, gracias a la inteligencia y el raciocinio que tiene el ser humano, pues ha encontrado este tipo de verdad, pues que se presenta con los hechos de que existen diferentes religiones, que existe la Biblia, que supuestamente tiene los hechos de que sí existió un Dios y que sí existe esa eminencia o ser todopoderoso mayor que nosotros. Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que el ser humano siempre, vamos a decir, por su misma conciencia y por el mismo hecho de ser un hombre, un individuo pensante, pues este siempre va a querer andar en busca de la verdad y, vamos a decir, cosas en las que de verdad crea que se puede confiar. Entonces, todo lo explicado anteriormente, esas son las razones por las que, según capítulo 2 y 3 de la carta encíclica por el Papa Juan Pablo II, la relación entre la fe y la razón es verdadera. Ahora voy a dar una crítica breve con respecto pues a lo que estamos hablando. Como mencioné anteriormente, pues el capítulo 2 se llamaba Ut credam intellego, es decir, creer para poder entender. Y el tercero se llamaba Credam u intellego, que es decir, entender para poder creer. Entonces, en mi opinión, yo considero y me voy más por la parte que hay que entender para poder creer. Es decir, para yo creer en realidad que existe, digamos, la religión o que existe una eminencia mayor que nosotros, un Dios, yo tengo que entender, pues, a qué se refiere a todo eso. Y así vamos a decir que por eso es que cada uno va en búsqueda de su propia verdad. Y ahí buscando pues, sus propios argumentos y hechos, probados o no, para que ese mismo individuo pueda darse la veracidad que necesita para poder creer en dicha situación. Sin nada más que agregar, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video.